Para las 9 de la mañana y como decía Marcelo antes de la pausa, vamos a hablar de hidrógeno verde, algo que por estas horas empieza a sonar en nuestro país y en el mundo, ¿por qué no? Sí, señor. Es muy nuevo, ¿no? Se sabe bastante poco, bueno, por lo menos yo lo admito, sabía bastante poco de hidrógeno verde antes de ponernos a preparar la entrevista que tenemos a continuación, porque nos visita a esta hora María Selva Ortiz, que es integrante de Redes Amigos de la Tierra. Gracias por estos minutos con TV Ciudad. Buenos días a la audiencia y gracias a ustedes por el interés en la temática de energías limpias y transición energética justa, que es lo que nosotros estamos pensando, discutiendo con otros movimientos sociales y a nivel nacional y a nivel también planetario. Marcelo lo contaba recién, antes de la pausa, bueno, se está estableciendo una iniciativa que involucra una inversión de unos 700 millones de dólares aquí en Tambores, el proyecto Tambor se llama, literalmente, y que, bueno, eso ha generado, por un lado, interés y también desconfianza en otros sectores. Primero que nada, ¿qué es el hidrógeno verde? ¿Cómo lo podemos resumir y cómo se utilizaría? Bien. El hidrógeno verde es la generación de energía a través de agua y energías. En este caso es verde porque serían energías limpias, sería a través de energía eólica y energía solar con agua. El proyecto Tambor, a su vez, a nosotros nos alarmó mucho. Todos empezamos a estudiar. En realidad es una tecnología bastante nueva que en los últimos 2 años se ha impuesto y ha salido muy a flote, principalmente en una presión europea por la necesidad de una transición energética, porque no pueden depender más de los combustibles fósiles de Rusia. En realidad, para nosotros la reconversión, una transición energética justa, la tendríamos que estar haciendo hace muchos años. Europa principalmente, que es el gran responsable de muchas de las emisiones y del calentamiento global. Estamos muy atrasados en lo que son los compromisos y en lo que es frenar el cambio climático. Hemos perdido muchas oportunidades a lo largo de los 30 últimos años, en donde sí podríamos haber reducido las emisiones, y creemos que la aparición ahora del hidrógeno verde y esta fuerza, inclusive en la región, hemos estado reunidos con otras organizaciones y movimientos sociales de Argentina, de Chile, de Brasil, en donde estos proyectos como el proyecto Tambor están surgiendo como hongos en todos los lugares, principalmente en el caso de Tambor es una inversión de Alemania y en el caso de los otros países también son inversiones extranjeras. Entonces ahora nosotros decimos, bueno, cuando estamos discutiendo esto, ¿es una transición a la descarbonización o es una transición a tener una energía infinita para seguir manteniendo este modelo en donde hay empresas que lucran y que necesitan reconvertirse y seguir teniendo esas ganancias, y que realmente no es una transición justa y no está pensando en las necesidades de la población? Entonces, este proyecto Tambor es un proyecto totalmente para exportación a Alemania. Entonces decimos, y es un proyecto que cuando lo presentaron y empezamos a estudiarlo nos alarmó mucho porque es agua del acuífero guaraní. Entonces, sería instalar un gran parque de energía eólica y solar, extrayendo agua del acuífero guaraní para producir, no está claro si es hidrógeno verde, metanol, qué es, porque también una de las problemáticas que tiene, o sea, esta forma es el hidrógeno verde lo que nos permite es almacenar energía. Que las otras energías renovables, tenemos energía cuando tenemos viento, cuando tenemos sol, cuando tenemos agua, pero las energías acá esto daría una posibilidad de almacenamiento. El tema que en el caso de sacar ese hidrógeno verde de Tambores para exportar a Alemania, también tenemos muchísimas dudas de la seguridad, porque una de las problemáticas también que tiene el hidrógeno verde, además de los impactos territoriales, de los impactos en el agua, es lo vulnerable, lo frágil que es para el transporte por las posibilidades de accidentes que tiene. Entonces, esa es otra de las problemáticas que vemos en este proyecto. Necesitamos mucho más información, necesitamos mucho más discusión, pero una discusión también como la que venimos teniendo con sindicatos de la energía, con otros movimientos sociales. La energía, ¿para qué y para quién? Y el agua del acuífero guaraní, ¿para qué y para quién? Entonces entendemos que ese es un debate que debemos darnos antes de tener este tipo de emprendimientos, de que todos digamos, bueno, el hidrógeno verde, porque cuando estamos hablando de transición energética justa, justo este modelo Tambor no llena ninguno de los casilleros de una transición energética justa, porque no es una energía, no es para satisfacer ninguna necesidad nuestra. Nosotros sí tenemos que pensar, hoy tenemos una matriz firme, una matriz
que es una matriz limpia, una matriz que tiene sus dificultades porque es una matriz sobre la que es una matriz cara porque hay privados que lucran con la generación de energía, como es el caso de todo lo que es el parque eólico en Uruguay, donde UTE tiene que pagar, necesite o no esa energía. Entonces tenemos que ver, bueno, cómo vamos a hacerlo. Toda esa reconversión energética y esa limpieza de nuestra matriz no terminó repercutiendo en que tenemos una matriz muy firme, una matriz limpia, una matriz que no genera CO2, a no ser cuando, como por ejemplo el año pasado, se nos ocurre que hay que exportar energía a los vecinos y se prenden todas las centrales térmicas porque necesitábamos ese ingreso de divisas sin importar que ese ingreso de divisas venía con una carga de CO2 porque era toda fuel oil. Entonces ahí es que nosotros decimos, bueno, la energía, ¿para qué y para quién y cómo? Y si realmente cuando hablamos de una transición energética justa, cuando hablamos de hidrógeno verde para limpiar nuestra matriz y para seguir teniendo una matriz limpia, bueno, ahí pensemos, porque ahí tenemos que discutir cómo y justamente si es justa para las necesidades de desarrollo, para llegar a los sectores justamente más necesitados y para satisfacer una necesidad que tiene el planeta, que tenemos todos de, bueno, cambiar y descarbonizar, pero entonces de prevenir y realmente tomar medidas para reducir las emisiones de CO2. No podríamos haber exportado energía de las centrales térmicas porque ese es un compromiso de todos. Los eventos extremos cada vez nos sacuden más y vemos que el planeta está tosiendo con fuerza. Y ahí, cuando hablamos de justicia climática, quienes son los más impactados, los más desfavorecidos, siempre son los sectores más vulnerables. La obtención de este hidrógeno se haría sacándolo, digamos, del agua, para decirlo muy vulgarmente, a través de un proceso que se llama electrólisis. Sí. Eso es simplemente el sacarle la H al H2O, ¿no? Y después se supone que vuelve vapor. Estamos tratando de ver con los académicos y con la academia de qué forma vuelve ese vapor. Y el agua que se tomaría sería, como bien decís, la del acuífero guaraní. Pero lo que he leído por ahí, que por ejemplo, para producir este hidrógeno, se sacaría 14 veces menos agua de la que se utiliza en las termas del Arapey, por ejemplo. Bien, nosotros leímos el estudio, leímos eso y también leímos bibliografía de proyectos que se han presentado, por ejemplo, en Argentina, en diferentes lugares, y no nos dan las cuentas de esos cálculos. Entonces vemos que gasta muchísimo más agua, pero también tenemos que pensar qué agua es la que vamos a utilizar. Acá estamos usando una reserva subterránea de agua dulce compartida en una zona de recarga que tenemos que ver muy bien cómo la usamos, pero además sabemos la problemática que estamos teniendo con respecto a los usos de agua dulce, que cada vez son más demanda tenemos para producción, para agricultura y para consumo humano. Tenemos una constitución que justamente protege, declara el agua como un derecho humano fundamental y que protege, dice que se tiene que priorizar el agua para consumo humano que para otros fines. En un país donde el agua dulce es cada vez más escasa, nosotros entendemos justamente que la generación de hidrógeno verde con agua dulce en Uruguay es un problema y un riesgo. Por otro lado, el otro proyecto que también se está discutiendo y que sabemos que anda un nuevo proyecto es justamente en el frente marítimo. Poder hacer poner una planta de hidrógeno verde en el frente marítimo, que ahí hay que hacer un proceso de desalinización del agua para poder generar el hidrógeno verde. Hemos visto estudios de otros países donde también los procesos de desalinización el proceso de desalinización y los efluentes que después largan al mismo ecosistema tiene grandes impactos en los océanos, en lo que es la biota, un calentamiento de los niveles de el calentamiento del agua y la pérdida de oxígeno, lo que lleva a un impacto fuerte. Entonces, acá es que decimos, bueno, tenemos que mirar todos estos impactos. El concepto precautorio que establece el artículo 47 y que Naciones Unidas lo consagró después de Río, no estamos viendo que esté sobre la mesa. Y a su vez tenemos que pensar, bueno, nosotros tenemos una matriz firme por unos cuantos años, tenemos que pensar cómo vamos a introducir nuevas
nuevas energías. El hidrógeno verde no los descartamos, pero sí pensamos que tenemos que hacerlo en forma soberana, que tiene que estar UTE pensando cómo, que tiene que estar nuestra empresa pública siendo quien establece esas prioridades, sea quien invierte y quien tiene eso. Por otro lado, ANCAP también podría estar, porque bueno, una de las posibilidades del hidrógeno verde es para transporte, pero en lo que digo es que tiene que ser justamente una discusión muy importante con todas las organizaciones, como sociedad, cómo queremos que sea nuestra matriz y teniendo en cuenta bien claro esto no puede ser una transición energética a tener una energía absolutamente, pensar que si tenemos una energía limitada podemos llegar a todo porque el planeta ya no lo resiste. Entonces acá tenemos que hablar de eficiencia energética, hablar de otra cantidad de cuestiones que no está planteada en estos proyectos. Este proyecto llegó, los vecinos de Tambores no tenían conocimiento. Hubo una audiencia, pero para la recalificación de suelos, porque claro, va a haber un gran parque eólico y solar. Sí. La energía solar y eólica también está teniendo impactos en América Latina por todo lo que implica todos los minerales que se necesita para estas energías alternativas. Entonces, acá hay que ver, bueno, justamente la eficiencia energética, cómo vamos reduciendo nuestro consumo de energía y utilizando en donde realmente lo necesitamos. Y eso es lo que nosotros decimos, bueno, energía para qué y para quién y cómo, porque tenemos un planeta que nos está diciendo no podemos seguir en este régimen de crecimiento, sino que hay que empezar a pensar cómo decrecer y es mejor pensarlo, discutirlo con toda la ciudadanía y no que nos venga un evento extremo, una crisis ambiental en donde se nos van a imponer soluciones que las va a imponer el sistema también, lo van a imponer estos grandes capitales que son los que producen el conflicto ambiental y después se enriquecen con el mismo. Sí, mientras pensamos, ¿no está bueno empezar a descarbonizar urgentemente todo lo que se pueda? Por supuesto, eso es lo que nosotros venimos diciendo. Por suerte, nuestra matriz energética se descarbonizó con determinadas problemáticas. En Uruguay sí, a nivel mundial también, pero lo tienen que hacer como lo hicimos nosotros. Cada país en su territorio y con sus consecuencias. O sea, esto de pensar que nosotros vamos a producir hidrógeno verde para que Alemania pueda dejar de importar carbón de Rusia y hacer... Y mover trenes. Y mover trenes. Pero el tema es que también cuál es el impacto de generar en Uruguay para trasladar, para hacer todo eso. Se tiene que generar. El hidrógeno, esto lo pueden hacer en su propio territorio. Entonces acá hay una especulación también mundial en donde seguimos jugando, en donde grandes capitales siguen especulando y no tomamos las decisiones urgentes y necesarias de descarbonización que tenemos que tener con la responsabilidad de cada país. Nos quedan 2 minutos, pero quería preguntarte qué pasa concretamente, cuál es la realidad actual de este proyecto Tambor y qué impactos puede llegar a tener concretamente en el corto plazo en el ecosistema, por lo menos en esa zona. Bien, el proyecto Tambor en realidad tuvimos conocimiento, que en 48 horas había una audiencia pública en Tambores, tomamos conocimiento que la audiencia pública era llamada por la Intendencia por la Ley de Ordenamiento Territorial para establecer que esos suelos que eran de origen rural pudieran destinarse a este emprendimiento. No tenemos estudio de impacto ambiental aún, no tenemos todos esos otros elementos, esa información que, como dice el convenio de Escazú, que es un convenio que se ratificó hace 2 años, la población tiene que tener la información desde el inicio en los que son temas ambientales, temas que impactan el agua, un bien natural, temas que tienen que ver con el acuífero, por lo tanto, bueno, necesitamos toda esa información para pensar, para discutir, para que la población también y las organizaciones sociales, con el Estado, con todos los actores, podamos pensar y discutir eso. ¿Hay un margen para tener este estudio de impacto ambiental, un margen de tiempo? Hay un margen de tiempo cuando esté presentado el proyecto totalmente. O sea, entonces el Ministerio de Ambiente va a tener que recibir, estudiar esos estudios, va a tener que llamar a una audiencia pública, pero antes también vamos a tener que tener la discusión en los diferentes espacios. Pero mientras tanto, ¿se avanza? En realidad no tenemos mucha información sobre el tema. ¿Sabes? Nos enteramos, como les dije, cuando fue esa audiencia llamada por la Intendencia. Entonces tenemos que seguir informándonos. Hay otros espacios en donde creo que con hidrógeno verde se ha llamado a otras instancias. A nivel de los sindicatos, del PIT-CNT, se está discutiendo la temática en general, no específicamente el proyecto Tambor de Tambores, porque en realidad es un proyecto dentro de un plan. Llegar a venir. Y es una energía muy nueva.
Nueva en Uruguay y nueva en la región y nueva también el hidrógeno verde en sí. El hidrógeno generado con energías alternativas, por eso es verde. Si fuera el hidrógeno generado con combustibles fósiles sería gris. Hay un hidrógeno azul que es con combustibles fósiles, pero hay una captación del CO2 que se absorbe. Es muy nuevo. No tenemos mucha experiencia, no tenemos mucha información donde conocer qué pasa. En este momento estamos todos, como ustedes, informándonos, discutiendo y queriendo tener información para tomar decisiones y para discutir este tema con todos los elementos sobre la mesa. Es un tema trascendente, es un tema que hay que pensarlo, pero entendemos que nuestras empresas públicas tienen que estar en conocimiento, tienen que ser quienes presenten los proyectos y quienes desarrollan los proyectos para tener una soberanía, y en esto para pensar, bueno, tenemos que sí seguir pensando en que nuestra matriz sea firme, satisfaga las necesidades, y principalmente también entendemos que tiene que estar en manos de nuestras empresas, porque con la experiencia de los aerogeneradores, de la energía eólica, lo que ha hecho es que haya privados que estén lucrando con eso, que lo estamos pagando todos los ciudadanos, y no ha posibilitado que esta reconversión energética se vea, por ejemplo, en la tarifa nuestra, que es la factura de todos los meses de los uruguayos. Que podría bajar un poquito. Que tendría que bajar porque... Sí. Es la misma que cuando teníamos un déficit energético muy grande. Antes que inyectáramos todo lo que es biomasa y energía eólica en nuestra matriz, pero como tanto la biomasa como la energía eólica las tenemos que pagar, no hemos tenido el beneficio de tener una energía disponible en forma limpia, pero no en forma soberana ni barata. Y que se traslade al bolsillo. Eso también es fundamental. Bueno, María Selva, le queremos agradecer estos minutos con Ciudad Viva. Más que una nota, fue una clase para nosotros. Le agradecemos porque aprendimos un montón. Pero bueno, vamos a seguir hablando, obviamente, de este tema. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y un placer. Buen día a todos. Muy bien.